soy Solange Tovar y ya estamos en un nuevo episodio de Posca, mi identidad. Amén. Qué tremendo. Les saludo en esta mañana, les abrazo feliz, contenta, bendecida de estar ya en nuestra tierra, ¿cierto? Hemos llegado sin aviso y bueno, contento de retomar todas las responsabilidades y de haber pasado este fin de semana tan maravilloso, ¿verdad? Yo creo que muchas de nosotras estamos contentas de haber disfrutado un fin de semana del Día de las Madres, aquellas que ya no están, recordarlas, ¿cierto? Aquellas que están y aquellas, ¿cierto?, futuras madres que han podido vivenciar este fin de semana, este domingo 14, ¿verdad? Que aquí se celebra en el área, ¿cierto?, comercial, pero que sabemos que cada 10 de mayo, ¿cierto?, es una fecha oficial de celebrar el Día de las Madres. Y bueno, la verdad que estoy contenta, estoy feliz. Como IDR Ministerio Coronel estuvimos inaugurando el nuevo local, así que ya sabe que de forma presencial tenemos los días domingos el culto a las 11 de la mañana. Allí estarán sus líderes, ¿cierto? El pastor quien dirige, ¿cierto? IDR aquí en Chile, estará Felipe, estará ahí compartiendo en las redes sociales. Donde usted puede asistir si es de la ciudad del sur de Chile, Coronel. Bueno, muy feliz, muy contenta por lo que Dios ha hecho en nuestro ministerio y en todo lo que hemos tenido que compartir. Y en este episodio de Posca, mi identidad, ¿verdad? Episodio número 4, le he puesto como título Las estaciones de nuestra vida. Y mira cómo nace, ¿cierto?, este título. Sabes que allá en Casa Refugio, que es mi casa, es cierto, espiritual en Miami, tengo una gran amiga, una amiga muy querida, que cuando nos despedíamos al terminar el culto, yo siempre me quedaba al final y la verdad que nos costaba salir de la iglesia, ¿no? Y íbamos, ella principalmente, de estación en estación, de lugar en lugar. Desde el púlpito de la iglesia hasta el final de la salida, ¿verdad? Incluso hasta el parqueo, ¿verdad? Donde estacionan los autos, ella se iba despidiendo de, ¿cierto?, de la gran familia de la fe, de los hermanos, de las hermanas, y eso a mí me llama la atención porque un día me quedo mirando desde la puerta, ¿cierto?, hacia el frente y veía ese camino y decía, ¿dónde está María Isabel? ¿En qué estación se quedó? Y a veces salíamos, ¿cierto?, al estacionamiento, al parqueo, como ellos lo llaman, y le preguntaba a su esposo, así que aprovecho de enviarle un saludo a este matrimonio maravilloso, que Dios me ha bendecido con su amistad, y decía, ¿dónde está? ¿En qué estación se quedó María Isabel? Porque a veces pasaba mucho tiempo antes de poder subirse al auto, ¿verdad? Y irnos a casa. Pero mire qué importante esto, que de una cosa tan simple vino esta palabra para compartir. ¿En qué estación de tu vida te encuentras? Esa es la pregunta del hoy. ¿En qué estación de tu vida te encuentras? La vida, ¿cierto? Hay una reflexión en la internet o en las redes sociales que habla del gran viaje de la vida, que lo asimila a un tren. Y usted sabe, usted conoce aquí en el sur de Chile, nosotros conocemos perfectamente los trenes y que cada tren, ¿verdad?, tiene su estación. Y es así a veces como nosotros podemos quizá eh, comparar, ¿verdad?, o similar como en nuestra vida, ¿cierto? Y mire, la palabra de Dios que quiero compartir hoy está en Eclesiastés 3, 1 dice, y estoy leyendo la versión NBI, todo tiene su tiempo oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y más adelante dice, hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar y un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Bueno, si usted lo lee hasta el versículo 8 va a encontrar que la Biblia describe, ¿cierto?, que para todo hay un tiempo. Cuando hablamos de las estaciones, por ejemplo, del año, hablamos de un clima, de una atmósfera, de una circunstancia. Aquí en Chile tenemos ¿cierto?, la bendición de tener las 4 estaciones como es invierno, verano, otoño y primavera. Y usted sabe que cuando llega cada estación empezamos a ver, quizá en primavera, que me encanta, esos árboles que empiezan a florecer, el pastito que empieza a crecer, ¿cierto? Aquí cerquita en la playa, cerquita en los montes, cerquita en la cordillera, empezamos a ver
este crecimiento de las flores y así. Entonces, cuando vamos a la estación de invierno como la que estamos hoy, hace bastante frío, ¿cierto? Los días son más corticos, hay poca luminosidad porque el sol sale muy tarde y se esconde muy temprano, hace frío, hay lluvia y principalmente en el sur de Chile que llueve bastante y constantemente. Entonces, podemos llevar a estas estaciones, ¿cierto? En forma natural a diferentes hechos de nuestras vidas. Simular este tren que nos vamos a subir el momento que nacemos hasta el final que solo Dios conoce, ¿verdad? Pero cada estación nos va a traer una enseñanza, cada estación nos va a traer un cierto crecimiento y cada estación vamos a ir experimentando y viviendo hechos que nos ayudarán en nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural y en nuestra vida, ¿cierto? Completa, ¿verdad? Y a mí me parece bastante interesante hablar de estas estaciones porque yo miraba ese día y desde ese momento miraba, ¿dónde está María Isabel? Y veía que venía desde el púlpito, desde el altar, hasta la puerta final de la iglesia y venía estacionándose de lugar en lugar para despedirse, para quizá compartir, para poder escuchar a otros, para poder animar a otros o solamente para decir, cierto, chao, nos vemos próximamente. Y veía cómo se podía llevar este hecho tan bonito de despedirse, ¿cierto? De demorar en el tiempo, porque no lo hacían en un tiempo, ¿verdad?, determinado, y como es a veces nosotros debemos llevarlo a nuestra vida. Tenemos un tiempo para todo, y el principal tiempo, iglesia amada, que debemos vivir es con el Señor. Aquí en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su hora, todo tiene, ¿cierto? La manera que Dios estableció a través de su escritura. Pero es importante entender que van a haber temporadas y estaciones de nuestras vidas que serán buenas, malas, otras profundas, otras totalmente de alegría, totalmente, ¿cierto?, de satisfacción, totalmente bendecida, como también otras muy tristes, muy decepcionantes. Y esas son las temporadas que nos va a tocar vivir a lo largo de este gran tren, que inicia cuando nacemos, pero que nadie sabe cuándo termina, porque solamente el Señor va a poder destinar eso, ¿verdad? El día final de nuestra vida. Y mire, una de las cosas que recordaba cuando estaba escribiendo sobre esto, que una de las cosas que miraba yo de esta amiga querida era que ella avanzaba hacia la puerta de la iglesia y no se detenía. Y yo preguntaba, ¿en qué estación se quedó María Isabel? Porque uno quería despedirse y había que esperarla para que ella llegara al final de la puerta. Y una de las cosas que el Señor me hace sentir es que siempre es avanzar hacia adelante, ¿verdad? Pero jamás regresar atrás de ese camino que estamos recorriendo tú y yo en nuestra vida. Y mire qué lindo saber que tenemos que avanzar y saber que van a haber temporadas, así como otoño, invierno, verano, primavera, como las que tiene nuestro país, ¿cierto? Que vamos a tener que quizás pasar momentos buenos, momentos malos, momentos difíciles, pero que lo que no tiene que cambiar en este tren que se llama vida es nuestra actitud. Amén. A veces vamos a querer que todo suceda de una vez, que todo suceda desde un inicio, que todo pase rápido, pero sin embargo el Señor nos recuerda en Eclesiastés capítulo 3, ¿cierto?, que todo tiene su tiempo oportuno y que todo lo que está bajo el cielo, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Él lo tiene bajo control. Mire, y Jesús es un vivo ejemplo de estaciones de nuestras vidas. Amén. Jesús es un vivo ejemplo de las estaciones de nuestra vida. Primero, porque antes de ir a la muerte, Él sabía que tenía que pasar, ¿cierto? Antes de reencontrarnos con Jesús allí en la tumba, cuando ¿cierto?, viene la resurrección sobre Él. Pasó por
diferentes estaciones. Y es así como pasa en la vida nuestra también. Jesús no solamente estuvo en el monte de los olivos, ¿cierto? Sino que en el estado, en la estación para camino a la cruz, ¿verdad? En la posición que él tuvo que ir tomando poco a poco, en el camino fue traicionado, y eso lo puede encontrar en Lucas 22 en adelante, bueno, 43, 48 específicamente, dice, y fue también arrestado. Después, en ese camino a la cruz, fue la otra estación lo llevó a ser condenado, ¿verdad? Y mire, en esas estaciones de Jesús, sus emociones cómo deberían haber estado, pero sus emociones estaban sujetas al Espíritu Santo. Después, Pedro niega a Jesús camino a la cruz, ¿verdad? Podemos hablar que Jesús iba en un tren en diferente estación viviendo lo que se había escrito sobre él. Y en ese camino a la cruz, Pedro lo niega ahí en Lucas 22. Entonces, imagínense nosotros en esta etapa, en esta época, en las estaciones que tenemos que vivir como creyentes. Recuerde que ser creyente no es solamente creer en Dios, sino más bien ser seguidores de Cristo, ser imitadores de Él, vivir una vida como Cristo la establece a través de su escritura. Después camino a este tren, en este tren, ¿cierto? Camino a la cruz de Jesús, ¿cierto? Él viene, Jesús es juzgado, ¿cierto? Y es azotado, es castigado, ¿verdad? Y va viviendo todos estos episodios que podemos enumerar en ese trayecto. También es coronado, ¿cierto? Como con esa corona de espina. Él toma su cruz, ahí en Marcos 15, 20 lo puede encontrar, cuando él toma su cruz y va por este camino, por este tren que le toca vivir amargamente, así como también Jesús vivió momentos antes de ir a la cruz, antes de la resurrección, momentos maravillosos cuando enseñaba a través de las parábolas, cuando enseñaba a la gran multitud, cuando era instrumento para sanar a otros. Imagínense, es así como nuestra vida se puede reflejar en el día de hoy o en el día a día, ¿verdad? Y así Jesús va caminando hasta este destino que solo Él y el Padre conocía, ¿verdad? Porque nosotros conocemos nuestro inicio por nuestros padres. Se nos dice que nacimos tal día, a tal hora, ¿verdad? Los papás nos cuentan la historia de cómo éramos, a qué nos parecíamos, cómo actuábamos, y después vamos teniendo y adquiriendo una memoria y vamos caminando en estación de nuestras vidas. Primero somos niños, después preadolescentes, adolescentes, nos volvemos jóvenes, después adultos, y así vamos viviendo en estación. Así como también vamos viviendo diferentes tipos de roles. Somos hijos, después nos convertimos, ¿cierto?, en esposa, en madre, y después somos incluso abuela. Y así es como es la vida. Se podría reflejar en este caminar en un tren con diferentes estaciones. Y lo importante, iglesia, que en estas diferentes estaciones pues, va a subir mucha gente que te va a acompañar en algún momento determinado, porque así Dios lo asignó. Y como también va a bajar mucha gente de este tren, ¿verdad? Y que muy pocos quizás llegarán al final contigo de este tren o de esta carrera. Entonces debemos aprender que hay estaciones y temporadas de nuestras vidas que el Señor usará gente, instrumentos, circunstancias, situaciones para bendición y también para estas profundas enseñanzas y reflexiones de desierto, pruebas, dificultades, opresión, porque a veces lo mismo que Dios usa para bendecirte también puede ser usado para maldecirte, y a veces nos toca vivir diferentes estaciones de nuestra vida. Lo importante aquí de a pesar de estas estaciones que se puedan reflejar en todo lo que podamos experimentar, tenemos que no cambiar la actitud de nuestro blanco perfecto que es Jesucristo, de saber que somos hijos de un rey, que somos imitadores de Cristo aquí en la tierra. Podemos pasar momentos de dificultad, podemos pasar momentos difíciles, podemos pasar momentos que nos
¿cierto? Que a veces nos agobiamos, momentos que nos decepcionamos, momentos que tenemos rabia, ¿cierto? Quizás a veces hasta rencor, porque hay gente que nos daña gratuitamente, hay gente que nos difama, nos murmura gratuitamente, hay gente que inventa cosas incluso de nuestros ministerios y así viceversa. Entonces, podemos pasar todo esto, pero lo que no puede cambiar en este tren, en estas estaciones que debemos vivir y experimentar en Cristo, en nuestra actitud, que blanco perfecto es Él y que todas estas temporadas que nos toquen vivir, Él estará con nosotros. Amén. Él estará, escucha bien, Él estará con nosotros. Y por eso la pregunta de esta mañana, ¿en qué estación te encuentras tú? ¿En qué estación de tu vida estás detenida? ¿Estás estancada? ¿O por qué estación vas pasando? En el caso nuestro, muy personal, estoy en la mejor estación de mi vida, llena de felicidad, me siento totalmente bendecida de muchas cosas que hemos ido aprendiendo, que aún en los momentos difíciles, en los momentos malos, en el momento de desierto, fueron utilizados para ir creciendo. Y mire, yo me siento en una estación de agradecimiento. Tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos por lo que Dios hace en nosotros. Jesús caminó, ¿cierto?, hacia la cruz. Y en ese trayecto, en ese tren hacia la cruz, pasó diferentes episodios. Fue crucificado, ¿cierto? Habla con el ladrón al lado de la cruz, habla con su madre y los discípulos, ¿verdad? Muere en aquella cruz, pero después viene a esa tumba y es resucitado para darnos a nosotros la oportunidad de conocerle, de aceptarles y darnos vida eterna. Amén. Pero aún en ese ejemplo de Jesús, ¿verdad? En ese ejemplo que podemos ver, que podemos escuchar y que podemos leer a través de las Escrituras, aún en ese ejemplo difícil y duro para él, nosotros también vivimos estas estaciones, esto de detenernos en nuestra vida, estos procesos, estas dificultades, ¿verdad? Esta cosa que a veces creemos que no podemos, pero sí podemos en él. Y mire qué importante, iglesia, qué importante saber que aunque nos encontremos en una temporada triste, opaca, ¿verdad? En una temporada quizá profunda de aprendizaje, en una temporada quizá dura, Él estará con nosotros. Pero también podemos encontrarnos en esa temporada que te comentaba, de agradecimiento porque Él es bueno, de agradecimiento porque Él está con nosotros, de agradecimiento porque Él se hace presente en cada hecho quizás mínimo de nuestras vidas, de saber que a veces, y tenemos que comprender esto, iglesia, las estaciones, las temporadas de nuestra vida cristiana, nosotros debemos entender que una relación con Cristo, una relación con Él, una relación con las Escrituras, el leer las Escrituras, el leer, ¿verdad? Lo que Él nos enseña a través de su palabra, nos enseñará a identificar, a poder conocer más profundamente en qué temporada nos encontramos. Amén. Mira, hay versículos bíblicos que hablan, por ejemplo, de la siembra. Después hablan de la cosecha. Y eso nosotros podríamos tomar como ejemplo que pasamos por diferentes temporadas. ¿Y cómo podemos ver esas temporadas? Por los frutos, podemos ver por los episodios que podamos experimentar, por lo que podamos quizá compartir, no compartir. A veces nos quedamos en silencio y siempre tratamos de buscar a Dios, ¿verdad? Tratamos de, de tratar de apresurar la promesa y queremos tantas cosas, pero estas temporadas, estas estaciones de nuestra vida también nos enseñan a esperar en el tiempo de Dios, como decía Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, amén. Todo está, ¿cierto? El Señor lo tiene en su control absoluto y es importante, iglesia, que aprendas que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y que ese control, esa voluntad viene de parte de Dios. Amén.
nada podemos hacer solo, todo lo tenemos que hacer con Él, nada podemos pretender sin su presencia, nada podemos avanzar sin su amor, sin su gracia, sin su misericordia. Entonces, la pregunta de esta mañana es, ¿en qué temporada te encuentras? Que sea la temporada, ¿sabe?, de agradecer a Dios. Hay tantas temporadas que podamos disfrutar a través de su palabra. Que sea la temporada como los discípulos que los reconocían en su palabra, ¿verdad?, que eran los que trastornaban este mundo. Que Dios te tenga ahí viviendo quizá la conquista más grande de almas, evangelizando a otros, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de tu ejemplo como persona, a través de tu forma en el trabajo, en la escuela, ¿cierto?, en la iglesia. Que sea esa temporada, ¿verdad?, donde el Señor te tiene anunciando las buenas noticias. Amén. Que sea esa temporada donde entendiste que dejarlo todo por Él vale absolutamente la pena. Que sea la temporada de agradecer por su amor infinito, agradecer por su misericordia, agradecer su gracia, porque realmente ante tanto amor que nos ha dado, a tanta cosa que Él nos ha entregado, nosotros no somos nada. Que sea esa temporada de querer enamorarte de su presencia, de sentir su presencia, de querer tener una relación con su presencia, que Dios te tenga viviendo esa temporada de que aún el camino sea difícil, las estaciones sean duras, te encuentre en cada estación se suba gente y se baje gente, y a pesar de las experiencias buenas y a pesar de las experiencias malas, puedas seguir, ¿cierto?, camino en este tren que es el destino final, solo Dios lo sabe, pero que el destino como cristianos sabemos que será la vida eterna, pero para eso también hay un trabajo constante de poder cuidar, ¿cierto?, ese camino y de llegar a esa meta. Que sea esa temporada no de opresión, no de desierto, no de prueba, no de llanto, que no estés viviendo esa temporada de luto, quizá esa temporada triste. Y si la estás viviendo en esta mañana, si estás viviendo esa temporada triste, esa temporada que tú crees que no hay esperanza, que quizás nada te resulta, que no ves el amor de Dios reflejado en lo que estás viviendo, que no escuchas a Dios, ¿verdad? Dios venga a confirmar esta mañana que no estás solo, que esa temporada son procesos para crecer. Dios venga a confirmar en esta mañana que Él es el gran yo soy de tu vida, que tienes que cambiar tu actitud, que tienes que ser hombres y mujeres determinantes, que tienes que saber confiar que Él es el gran yo soy, que Él te sacará de la angustia, que Él te sacará de las malas noticias, que Él te sacará de la pena, que Él te sacará de lo que pueda estar viviendo. Amén. Recuerde que los pensamientos de Dios hacia nosotros son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando Dios quiera darnos algo, no va a ser poco. Él va a querer, ¿cierto?, siempre darnos lo mejor. Y no se trata de cosas materiales, se trata de paz en nuestro corazón, se trata de una vida espiritual, se trata de bienestar. Él va siempre a abrir puertas para que nosotros podamos ser cuidados como sus hijos. Amén. Que sea esta temporada, ¿cierto?, este episodio de podcast, ¿verdad?, que habla de las estaciones de nuestra vida, que estés viviendo esta estación de ser influencia para otros, iglesia. Cuán importante es ser influencia para otros, poder ser un ejemplo, poder ser alguien que anima, ¿cierto?, alguien que trae algo positivo para que otro fuera y lo pudiera copiar, y copiar para bien. Dice que Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Mire qué maravilloso, y la confianza de Pablo. En estos días me tocaba escuchar una conversación de los hermanos de nuestra iglesia, y fíjate que me impactó, iglesia, un comentario de una de las hermanas que está creciendo juntamente con nosotros. Es que decía que ella, en el ejemplo de su hermana, veía a Dios, porque su hermana llegaba a su casa diferente, y ella me
me comentaba a mí, bueno, y al grupo que estábamos ahí, que veía eso distinto. Y ella decía, yo quiero eso que ella tiene, que ella vive, y eso es Dios, porque la describía como algo diferente, como algo, una luz, ¿cierto? Que iluminaba los momentos, una actitud distinta. Y mira, yo me sentía tan feliz y tan bendecida de escuchar eso, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y la hermana me decía, y eso solamente puede ser Dios. Y yo quiero eso, yo quiero eso mismo que mi hermana me transmite a mí, de algo diferente, de algo bueno, que yo siento que esos cambios, que esa forma, ese carácter, ¿cierto? Esa actitud viene de Dios, yo también lo quiero vivir. Entonces, que las estaciones de nuestras vidas, iglesia, sean las estaciones de acercar a Dios a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿cierto? Para que todo eso que podamos recibir de Él, con nuestra relación con Él, a través de su escritura, a través de la oración, a través de la alabanza, podamos reflejarlas para otros. Pregúntate en esta mañana, ¿en qué estación estoy de mi vida? ¿Estoy en la estación de quejas? ¿Estoy en la estación de rabia? ¿Estoy en la estación, verdad, de tristeza? ¿Estoy en la estación de la decepción? ¿De quizá de todo lo que nos pueda estar pasando malo? ¿Estoy en la estación de la enfermedad, de la falta de fe porque mi fe ha menguado? Levántate esta mañana y posiciónate en la estación de creerle a Dios, que hay una Biblia completa, hay un libro hermoso que está lleno de promesas para seguir avanzando. Esa es la estación que el Señor quiere que estemos, una estación de amarle, de entregarnos, de no dudar, de creer y tener fe, de tener amor por las almas, amor por el prójimo, de poder reflejarle a Él en simples actos. Recuerde que en forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón para ir aprendiendo. Que estemos en la estación de ser influencia, ya que este mundo está tan influyente en tantas áreas y las telecomunicaciones como las redes sociales, podamos ser influencia, ¿cierto? Favorable, positiva para otro, como este ejemplo que te daba. Amén. Que Dios bendiga este podcast, simple, sencillo, quizá un poco cortico, ¿verdad? Pero de las estaciones de nuestras vidas. Pregúntate en esta mañana esto que te dejo como tarea, ¿en cuál de ellas te encuentras? Espero que te encuentres en la estación de gratitud. Yo estoy en la estación de la gratitud, inmensamente agradecida. No me va a faltar días, me van a faltar horas, me va a faltar vida para estar agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia y de nuestro ministerio. En esa estación me encuentro, en la estación de la gratitud. Amén. Que tú te puedas encontrar en una estación que el Señor te levante, que el Señor te fortalezca, que el Señor te diga, hija mía, hijo mío, no te preocupes, que yo estoy contigo, que podamos estar en esa estación de creerle a Dios, ¿verdad? Que a pesar de todo lo natural que vemos negativo, Él nos hace sentir paz, nos hace sentir gozo, nos hace sentir amor, y en Él vemos esperanza, vemos soluciones. Amén. Quiero que cierre tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por esto que nos regala, este episodio de Podcast Mi Identidad, las estaciones de nuestra vida. Gracias por preguntarnos, Señor, en qué estación estamos. Tu palabra en Eclesiastés decía que todo tiene su tiempo y todo lo que está bajo el cielo tiene su hora. Señor, sin duda tú tienes el control de nuestra vida, el control de nuestro propósito, el control de nuestra asignación, el control de nuestra familia. Y aunque vivamos, ¿cierto, Señor, como este tren que hablábamos en reflexión, este viaje en tren en diferentes estaciones, iniciando con nuestro nacimiento, pero que solo tú sabes cuándo termina, Señor, que este viaje llamado vida sea contigo constantemente, Padre. Yo oro por esas personas que nos escuchan de diferentes países, de diferentes ciudades, del norte, del sur, de Chile, Señor. Oro
Señor, por aquellos que están compartiendo estos audios, que de una forma diferente, de una forma simple, sencilla, están aprendiendo a través de tu palabra. Oro, Señor, para que tú puedas seguir transformando corazones. Oro por cada, Señor, por cada mensaje que nos llega, Señor, por cada mensaje que nos llega de petición, de oración, por nuestro ministerio, por madres intercesoras, por intercesores y por todo lo que tú harás en este tiempo. Oro, Padre, para que podamos seguir expandiendo tu evangelio a través de estos audios digitales. Dios le bendiga, iglesia, ¿verdad? Qué tremendo. Que el Señor de paz nos acompañe, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y podamos, ¿cierto?, seguir compartiendo estos audios digitales a través de las plataformas, a través de las redes sociales. Recuerden que estamos ahí en IDR Ministerio y Solange Tovar. Vamos a estar compartiendo ya nuestra página prontamente para que puedan también descargarlo desde esa plataforma. Así que besos, bendiciones, y nos encontramos en un nuevo episodio de Posca, Mi Identidad. Chao, chao.